Ya. Que me vienen los nervios. Bien, ya estamos de vuelta. Ya. Bueno, entonces, como estaba diciendo, el retículo endoplasmático rugoso es el que tiene ribosomas y el que no los tiene se llama liso, que es la única diferencia. Ya después estructuralmente son la misma, es más, son como continuación. Siempre se encuentra alrededor del núcleo. ¿Ya? Por eso también nos es más fácil reconocerlo. ¿Ya? En esta imagen, por ejemplo, como ven, tenemos el núcleo y alrededor este retículo endoplasmático. ¿Ya? Bien. Luego tendríamos al aparato Golgi, que es este de acá, que es también una estructura membranosa. Algunos libros lo dibujan que tiene forma de palmera, pero eso es indistinto, porque puede tener muchas otras formas también. ¿Ya? Eso sería el aparato Golgi. ¿Ya? Se encuentra también cerca del núcleo, pero tampoco tan pegado como el retículo endoplasmático. ¿Ya? Y luego tenemos a las mitocondrias, que serían estas que ven acá, que podemos tener varias, y como son las que producen la energía, ¿ya? La cantidad de ellas depende de la célula y el trabajo que hace. Por ejemplo, células que hacen poco trabajo, como los adipocitos o las células óseas, tienen pocas mitocondrias. En cambio, las que realizan mucho trabajo, como las células musculares, tienen gran cantidad de mitocondrias, ¿ya? Porque obviamente consumen más energía. Entonces, cuanto más trabajo realiza la célula, más mitocondrias también tiene, porque necesita más energía. ¿Ya? Bien. Entonces, esas serían las organelas. Ahora, ¿cómo se va conectando todo? ¿Ya? Entonces, no se olviden que lo primero que necesitamos es información genética. ¿Ya? Esa información genética se encuentra en forma de ADN aquí en el núcleo. Pero acuérdense que he dicho que es una información importante y no se la puede sacar. Entonces hacen copias y esas copias que son ARN se van acumulando aquí en el nucleolo. Y de aquí van a moverse a través de estos poros, alcanzarán un ribosoma en el retículo endoplasmático. Ese ribosoma empezará a fabricar a la proteína con la información que se le trajo. Una vez que la proteína esté lista, dentro del mismo retículo endoplasmático completará su formación en cuanto a su estructura. Y cuando esa proteína ya esté lista, se moverá hacia donde tenga que hacer el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es que va a hacer el trabajo dentro del núcleo, entonces se va a mover al núcleo, porque hay una de esas proteínas que se encarga de revisar el ADN, transcripción, etcétera, ¿no? Puede ser una proteína que se quede aquí mismo, en el retículo endoplasmático, trabajando, doblando a otras. Puede que sea parte de un ribosoma, entonces con eso se empezará a formar un ribosoma. Puede ser una proteína que esté suelta aquí en el citosol, o puede que sea una que forme el citoesqueleto.
¿ya? O puede que sea una proteína que venga aquí al retículo endoplasmático liso a fabricar otra cosa, ¿ya? O por último, una proteína que tenga que salir fuera de la célula hacia una función hormonal u otra, ¿no? Como la insulina que os mencionaba. En ese caso, se va a mover a la Golgi a través de una vesícula de transporte. Y la Golgi se va a colocar en vesícula de secreción que se van a mover hacia la membrana y de ahí para afuera, ¿ya? Entonces, como ven, hasta ahí está la función de lo que es el núcleo y los retículos, ¿no? Tienen que ver con fabricar cosas, ¿ya? Ahora, el aparato Golgi, como han visto, es el que se encarga de distribuir, ¿no? La proteína, cuando esté lista, se mueve el aparato Golgi y el aparato Golgi, si es necesario, la va a botar afuera o la va a mandar a otro lado, dependiendo del tipo de proteína. Y por último, las mitocondrias son las que proporcionan la energía a todo ese trabajo. Bien, eso sería entonces lo que son las organelas. Vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo nosotros. Bien. Entonces vámonos a ver ahora las inclusiones. Bien, las inclusiones citoplasmáticas son estructuras membranosas, todas de forma esférica o con alguna variante, ¿ya? A simple vista, con el microscopio, no podemos decir a cuál pertenece. Son varias, pero el microscopio, por lo que vemos, no podemos decir cuál es, ya que la diferencia entre ellas es solamente su función, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son en base a su función y así también las clasificamos. Entonces, esto lo vamos a ver después. Empezaremos por acá. Ya, entonces, primero tendríamos las vesículas de transporte, que son las que se encargan de mover cualquier sustancia dentro de la célula, ¿ya? En otras palabras, mueven, por decirles, desde el retículo endoplasmático hacia el aparato Golgi, del aparato Golgi de vuelta hacia el retículo, o puede que lo mande a la vacuola, ¿ya? Pero este movimiento es interno. Entonces, la vesícula de transporte mueve las cosas dentro de la célula. Luego tenemos la vesícula de secreción, que su función es mover las cosas hacia el exterior de la célula. Entonces, va a ir al aparato Golgi. El aparato Golgi se mueve hasta que entre en contacto con la membrana y libera lo que es su contenido hacia el exterior. Luego estaría la vesícula pinocítica, que su función es hacer exactamente lo contrario, meter cosas desde el exterior hacia el aparato Golgi, generalmente sustancias o partículas en tamaños pequeños, ¿ya? Entonces también es transportar, pero están viendo del exterior hacia el interior de la célula. Y luego tendríamos la vacuola, que son estructuras más grandes, que su función es simplemente la de almacenar, como están viendo, sustancias en grandes cantidades. Bien, entonces, eso es lo que hace la vacuola. Esas son las inclusiones citoplasmáticas que hacen trabajos dentro de la célula. Hay tres más, pero esos tres ya solamente tienen que ver con un proceso de defensa. Por lo tanto, solamente se las observará cuando la célula se está defendiendo de algún agente externo, ¿ya? Bien, son tres. Vamos a verlo. Está aquí, pero más arriba. Por eso les dije para más ratito. Bien, el primero es el fagosoma. Su función, como ven, es introducir partículas de gran tamaño como mecanismo de defensa. Por ejemplo, una bacteria que está sobre la célula entonces la va a envolver, la va a meter en algo que se llama fagosoma, ¿ya? Pero no basta solamente con meterla. Una vez que el fagosoma ha ingresado,
se va a activar lo que son los peroxisomas. Los peroxisomas, su función es contener una proteína que fabrica peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es lo que comúnmente nosotros le llamamos agua oxigenada, ¿ya? Entonces, este líquido se va a liberar dentro del fagosoma. ¿Para qué? Para que ataque a ese agente infeccioso, esa bacteria que pudiese estar, por ejemplo, ahí adentro. ¿Ya? Entonces va a atacar eso. ¿Ya? Entonces su función es destruir a lo que hubiese dentro del fagosoma. Esta función trabajará solo si lo que está dentro del fagosoma es algo orgánico. Significa una bacteria, un virus, un parásito, etcétera. ¿Ya? Le dice Leo. ¿Qué? Ya hablé con el Leo del Saluca, con la vista. Y me dijo que lo iba a ver mañana en el sistema que iba a contar porque recién mañana le toca ir. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Le aviso a la señora porque sepa, ¿no ve? ¿O qué le aviso? No, avísale vos. Sí, sí. Bien, sigamos. Va a disculpar, pero a veces hay asuntos. Bien, entonces, el peroxisoma, como le decía, va a liberar el peróxido de hidrógeno dentro del fagosoma. Y si es algo orgánico, como una bacteria, un virus o un parásito, podemos decir que lo va a reventar, ¿ya? Le va a meter oxígeno y eso termina dañando a ese ser vivo que pudiese haber sido capturado. Ahora, si fuese algo diferente, dependiendo, actuará de diferente manera. Por ejemplo, si es una partícula de arena, que puede pasar, entonces el peróxido de hidrógeno no le puede hacer nada, ¿no? Entonces no le hará nada, pero estará ahí libre haciendo ese trabajo, intentando matar lo que pudiese haber ahí. Una vez que haya muerto o haya actuado el peroxisoma, liberando el peróxido de hidrógeno dentro del fagosoma, el lisosoma se va a pegar también y va a liberar en su interior también proteínas, pero las proteínas que libera el lisosoma son de tipo digestivo. Lo que hacen es digerir, ¿ya? El proceso digestivo, por si acaso, consiste simplemente en desarmar. Entonces, una bacteria que está muerta ahí va a empezar a desarmar todos sus componentes, ya, para poder desarmarlo a los componentes más básicos, como lo que son los monosacáridos, los aminoácidos, los ácidos grasos. Para que básicamente es un sistema de reciclado, ya que lo que se puede aprovechar se usará, ¿no? O sea, si hay aminoácidos que puedan ser útiles para la célula misma, se van a aprovechar, ¿ya? Después de esto, si el lisosoma ya completó el proceso y, bueno, lo que se puede aprovechar, se aprovecha dentro de la misma célula, pero no todo, porque muchas veces no todo se puede procesar con estos mecanismos. Entonces, lo que sobra forma lo que se conoce como corpúsculo residual, que es un fagosoma que empieza a deshidratarse pendiendo agua, se encoge por lo tanto, y una vez que alcanzó cierto tamaño, se empieza a llenar de proteínas que lo van a volver una cápsula dura dentro de la célula. Y se queda así de por vida, como si fuese la basura. Si ustedes quieren, que el cuerpo no puede eliminar. Y eso se va a quedar de por vida, ¿ya? Hasta que moramos. Bien, entonces, esas serían las inclusiones citoplasmáticas. Vamos a ver todo eso mismo en el dibujito y vamos a ir aplicándolo. Bien, este es el dibujo. Bien, ahí está. Entonces, las inclusiones, entonces, son estructuras como estas que ven acá, de color verdecito, como unas pelotitas, o estas de rosado, o esta de aquí blanca. Ya, solamente que aquí solamente están dando color para poder diferenciarlo, pero ya no se olviden que son muy parecidas, incluso esta de acá. Ya, entonces, son así pelotitas, si ustedes quieren. Ya son esferas. Ya, la vesícula de transporte vamos a conocerla porque se suele encontrar
entre el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Sin embargo, puede estar en cualquier parte porque su función es bien, que es el transporte interno. Entonces puede mover del aparato de Golgi al retículo endoplasmático o viceversa, o de ahí a la vacuola, que es la más grande. ¿Ya? Es la función de vesícula de transporte. Luego está la vesícula de secreción, que se forma aquí en el aparato de Golgi y de ahí va a viajar hasta la membrana, como esta que ven acá, ¿ya? Y se fusiona, porque algo que también hay que entender es que la membrana de lo que es la membrana celular y la membrana que forma estas inclusiones es una bicapa lipídica. Eso significa que es un líquido, ¿ya? Como es un líquido, entra en contacto y se fusiona. Igualito que las burbujas, no sé dónde se han jugado con burbujas, ver que una burbuja más pequeñita se fusiona a una más grande. Lo mismo pasa acá. Se fusiona y lo que hubiese adentro sale para afuera. ¿Ya? Y las vesículas pinocíticas serían, como decía, a la inversa, ¿no? Va a entrarse, se va a formar una vesícula así, y de aquí se va a mover a la plata de Golgi y de ahí para que se ose, ¿no? Bueno, y la última, las inclusiones que funcionan dentro de la célula habitualmente es la vacuola, que normalmente suele ser la más grande, en este caso sería esta, pero suelen ser mucho más grandes, incluso en algunas células como en los adipocitos, abarcan casi el 90% de toda la célula y apenas una pequeña partecita está reservado para todo lo demás que ven acá. ¿Ya? Entonces la vacuola es un lugar donde se almacenan las cosas. Bien, luego el fagosoma hace parecido a lo que está este dibujo. Vámonos que tengo una bacteria, ¿no? Entonces se envuelve alrededor de esa bacteria. Una vez así, la mete adentro la bacteria. Ya se cierra y esto se llama fagosoma. Ese fagosoma se va a mover en la célula y dentro de la célula, el fagosoma, ya van a pegarse al fagosoma estructuras como el peroxisoma, que supongamos que es este de verde que está acá. Entonces se apega y se fusiona, igualito como lo que les dije que se fusiona aquí en la membrana, y libera su contenido, que es peróxido de hidrógeno. Una vez que el peróxido de hidrógeno ha hecho su efecto, los lisosomas, que aquí están de color rojo, también se apegan y se fusionan y también liberan sus proteínas, que son digestivas, para el proceso que les he explicado. Una vez que ya ha pasado esto, el fagosoma, si es que ha quedado algo ahí adentro, ya se va a empezar a encoger y va a quedar en alguna parte de la célula como una estructura oscura, ponle esto que estoy dibujando ahí, que se conoce como corpúsculo residual, ese fagosoma encogido, que es como la basura, como decía, que no hemos podido eliminar, ¿ya? Entonces, así trabajarían estas estructuras, ¿ya? Luego, dos que les expliqué, pero no les mencioné el dibujo, era el citosol, que no se olviden que era el líquido que está dentro del citoplasma, donde todo esto que hemos visto está funcionando, y el citoesqueleto, que son estas rayitas que ven ustedes acá, en diferentes partes. Claro que en una célula verdadera hay mucho más, a tal punto que cuesta ver lo demás. ¿Ya? Son proteínas que tienen forma de tubo y que lo que van a hacer es darle la estructura, la forma a la célula. Bien, entonces todo eso es los componentes de la célula. Ahora vamos a ver un ejemplo para que vean cómo trabaja esto. Ya, por ejemplo, una glándula mamaria, ¿qué produce? La glándula mamaria produce leche. ¿Ya? ¿Y qué tiene la leche en su composición? Tendrá agua principalmente, tendrá proteínas como la albúmina, la caseína y otras más proteínas. Tendrá un azúcar característico que es la lactosa, que es un carbohidrato, y tendrá ácidos grasos o lípidos, grasas. Entonces, ¿cómo fabrica todo eso? ¿Ya? Aquí en el núcleo empezamos, ¿ya? Primero, aquí en la cromatina se va a buscar la información para fabricar todas estas moléculas. No se olviden que para cada molécula es una información. Entonces se copian
esas partes a moléculas de ARN y se acumulan aquí en el nucleolo. De ahí el ARN va a salir por los poros nucleares y va a entrar en contacto con los ribosomas. Los ribosomas entonces van a empezar a fabricar estas moléculas, que todas son primero proteínas, ¿ya? Entonces primero fabricará a la albúmina y luego a la caseína, que esas dos proteínas, aquí en el aparato, el retículo endoplasmático rugoso, se completará su formación, luego por vesículas de transporte se moverán al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi por vesícula de transporte lo mandará a la vacuola, para que ahí se vaya almacenando. Entonces así se fabricarían las proteínas. Para los carbohidratos, con la lactosa, también lo mismo. Primero se saca la información del ADN, se copia el ARN, ese ARN va a venir al retículo endoplasmático rugoso. El ribosoma fabricará una proteína. Esta proteína se completará de formar aquí en el aparato el retículo endoplasmático rugoso, pero de ahí se irá al retículo endoplasmático liso, y ahí esta proteína que fabricamos será la que se encargue de fabricar a la lactosa. ¿Ya? Se dan cuenta entonces las otras sustancias que el cuerpo pueda necesitar, que no sean proteínas. Primero también hay que fabricar una proteína, y esa proteína se encargará recién de fabricar esa otra molécula. Y lo mismo pasará con los ácidos grasos. Se saca la información de aquí de cómo fabricar una proteína, se irá al ARN, al nucleolo, le será por los poros a un retículo endoplasmático, y un ribosoma leerá esta información, fabricará las proteínas. Estas proteínas se moverán al retículo endoplasmático liso, y ahí empezarán a fabricar lo que se necesita, que pueden ser los ácidos grasos o la lactosa. ¿Ya? Una vez que se ha empezado a fabricar de ahí la lactosa, los ácidos grasos, serán transportadas por vesículas de transporte a la vacuola. Se dan cuenta, en la vacuola todo se empieza a acumular, ¿no? Ahí irán los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, vitaminas, etcétera, en la vacuola. Ahí se va a ir mezclando y se va a quedar ahí hasta que sea el momento de que esta célula bote esa leche. Para eso, por vesículas de transporte, se irán al aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo colocará en vesículas de secreción, y estas se moverán hacia la membrana, se fusionarán y botarán para afuera su contenido, que en este caso sería la leche. ¿Ya? Entonces, todo eso es el trabajo celular. Bueno, ¿alguna pregunta? En la anterior sesión, antecitos que se corte, alguien preguntó qué significaba ATP. ¿Ya? No respondí todavía porque como todavía estaban entrando. Pero, ¿qué es ATP? ATP es adenosín trifosfato. ¿Ya? Ese es su nombre. ATP es las siglas del nombre, ¿no? Entonces la molécula no se olviden, es adenosín trifosfato. ¿Ya? Eso significa ATP. ¿Ya? Es una molécula que su función es transportar energía. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre todo esto? ¿Preguntas? Bien, entonces, vamos a resumir cómo trabaja la célula. Entonces, lo primero que necesitamos es información genética. Eso se encuentra en el ADN que está en la cromatina, no se olvide, en el núcleo. Ese ADN copia su información en ARN, que son moléculas que se acumulan en el nucleolo. ¿Ya? De ahí, ese ARN se va a mover hacia el ribosoma, y el ribosoma se va a encargar de fabricar con esa información una proteína. Entonces tenemos al ribosoma, que recibe esa información, y con esa información el ribosoma fabrica una proteína.
¿Ya? Si esta proteína ya está lista para hacer su trabajo, se irá hacia donde se necesite. ¿Ya? Y si fabricar otra sustancia, se mandará al retículo endoplasmático liso. Y ahí fabricará cualquier otra sustancia. Bien. Entonces, eso sería lo que es el citoplasma. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces ya hemos visto el núcleo, ya hemos visto el citoplasma. Ya lo que nos faltaría ver sería la membrana. Ya, la membrana celular. ¿Qué es un citoplasma? No entiendo tu pregunta. Adrián dice. Bueno, ¿qué pregunta? Escribirla bien porque la verdad, ¿qué es el uncito? No entiende qué es eso. Bien, entonces vamos a ver lo que es la membrana. A ver, voy a buscar dibujo, pero creo que... Bien, mientras tanto. Entonces, la membrana celular es una estructura, como dice ahí, formada por una bicapa lipídica. Ya, eso se refiere ya a que son dos capas de lípidos. ¿Ya? En estas bicapa lipídica va a encontrarse flotando las proteínas y los carbohidratos. Bien. Entonces la membrana celular en realidad es una estructura líquida. ¿Ya? Y tiene esta característica. Ahora vamos a ver acá este gráfico. Bien, entonces en esa imagen que ustedes ven, ya lo que estamos viendo es justamente la membrana celular. Ya nos están mostrando cómo es su estructura. Ya, esa membrana celular dice está formada por una bicapa lipídica y aquí se ve bien eso. Si ustedes se fijan, miren esta capa más superficial, que es eso. Ya, todo esto, por ejemplo, sería una de las capas que está hacia el lado extracelular. Y aquí abajo, como ven, tenemos otra capa. ¿Ya? Entonces serían las dos capas, por eso es bicapa lipídica. Ahora, cada una de estas bolitas que ustedes ven en el gráfico, con sus dos hilitos colgando ahí, eso es un lípido, ¿ya? Por eso es una bicapa lipídica. Ya, en sí, la estructura química de estas moléculas es un glicerol unido a uno o más ácidos grasos. Lo más frecuente son dos ácidos grasos. Por eso, en el gráfico nos dibujan, si ustedes se fijan, como si estuviesen colgando dos colitas de cada bolita. ¿Ya? Bueno, esa es una estructura representativa, porque químicamente es diferente. Los que han pasado bioquímica ya han de verlo. Y si no, ya luego vemos cómo es esa estructura. ¿Ya? Desde el punto de vista químico, sí. Ahora, como están viendo, estas estructuras se acomodan ¿ya? De tal manera que forman dos capas. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque justamente esta parte de la molécula que ustedes ven que es como una bolita, son porciones hidrófilas. ¿Qué significa eso? Que le gusta estar con el agua. En cambio, la otra parte de la molécula, que es esa parte que tiene
como pelitos colgando que les mencionaba, ya estas estructuras pequeñitas que ven acá, ya son porciones hidrófobas. Eso significa que le huye al agua. Y justamente esa característica es lo que hace que esto se acomode de esa manera, ya que como la parte que tiene forma de bolita le gusta el agua, se acomoda hacia afuera, en ambos lados, y al centro se coloca la parte que le huye al agua, ¿ya? Y es así porque en lo que es extracelular, que no sé bien qué es lo que está rodeando a la célula, ya es principalmente componente, es agua. Y dentro de nuestra célula, hacia el intracelular, también es agua. Y por eso se acomoda de esa manera. Ahora, esa estructura, si bien el gráfico se la ve sólida, lo siguiente que hay que entender es que es líquida, ¿ya? Son estructuras como las burbujas. Si ustedes alguna vez han jugado con burbujas, también son bicapas o monocapas lipídicas, ¿ya? Entonces, son líquidas. Y esto que ven es líquido. Solamente que es un tipo de aceite, si ustedes quieren, ¿ya? Y por lo tanto, nuestras células ya va a actuar como barrera, ya que no deja que el líquido del intracelular entre en contacto con el líquido del extracelular. Y eso es gracias a que son aceites, ¿no? Bien, ahora dentro de esa misma proteína vamos a encontrar unas estructuras de diferentes formas también, que aquí nos dibujan como si fuesen peritas, estas de acá, que son las proteínas. Estas proteínas pueden ser de dos tipos, ¿ya? Proteínas integrales y proteínas periféricas. Las integrales son las que, como en este ejemplo, todas, ustedes se fijan, atraviesan los dos lados de la membrana, las dos capas. Esas son las integrales, ¿ya? Y las periféricas serían las que atraviesan solamente una capa, ¿ya? Bueno, acá no vemos esta, pero supongamos, ¿no? Entonces solamente atraviesa una capa, ¿ya? Esas serían las periféricas. Y las integrales atraviesan las dos capas de la membrana, ¿ya? Sus funciones dependerán de las formas, que eso también lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Ahora, en la membrana también, pero solamente hacia el lado extracelular, vamos a encontrar carbohidratos, ¿ya? Que son estas que nos muestran aquí con color verdecito en toda la célula. Son carbohidratos, son azúcares, ¿ya? Y solamente se encuentran hacia el lado extracelular. Por lo tanto, eso nos ayudaría a identificar qué es extracelular, qué es intracelular, ¿ya? Ahora, estos carbohidratos solamente participan en la unión con una estructura que hay en el extracelular, que es el colágeno. ¿Ya? Ayudan que se enganche al colágeno y así mantienen su posición dentro del cuerpo, ¿ya? A esta capa de carbohidratos que se encuentra en el extracelular ya se le da el nombre de glucocáliz, ¿ya? Glucocáliz. Ya mi mente está fallando y me estaba olvidando que era, ¿ya? Glucocáliz. Bien, pero eso solamente es la parte estructural de la membrana. Ya, mañana vamos a hacer las funciones. Ahora, otro dato que hay que aclarar de la membrana es que las estructuras que hay dentro de la célula están formadas por la misma membrana. Las que hemos mencionado, el retículo plasmático, la placa de Golgi, la mitocondria, las inclusiones, como las vacuolas y otras, todas esas estructuras también son membranosas y por lo tanto están formadas por esa misma membrana. Y lo que estamos viendo aquí también se aplicaría, por lo tanto, a todas esas estructuras, ¿ya? Bueno, entonces, hasta aquí quedaremos por hoy, para no saturarnos mucho. Por si acaso, un cuestionario se lanzó, tenía que haberlo lanzado después de esta clase, pero creo que me equivoqué el número, y se lanzó a las 8. Pero ya está ahí el cuestionario para lo de hoy día, ¿ya? Está disponible hasta mañana, ¿listo? Entonces pueden ya trabajar con ese cuestionario. En cuanto a los que no pudieron ver su nota porque hubo un errorcito, me olvidé tiquear
una casillita cuando se hace la configuración para que les muestre su nota. Así que los que han entrado después de que hice la modificación, no hay problema. Van a ver su nota de este cuestionario que han llenado, del 1. Los que no han podido, entren ahorita o más ratito, ahí donde están sus notas, y vean el cuestionario. Ahí tiene que aparecer la nota. Si no, ya me escriben al privado para que yo se los vea. ¿Ya? Pero solamente del cuestionario del 1 de esta materia. ¿Ya? Para los que han tenido problemas porque lo hicieron más temprano o de repente en fin de semana. Bien, entonces, sí, eso es el citoplasma de ¿ya? El citoplasma es todo ese líquido y estructuras que están rodeando el núcleo y que está limitado por la membrana celular, no membrana exterior, membrana celular, ¿ya? Sí, eso es correcto, eso es el citoplasma. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, entonces nos vemos mañana. Ya, cuídense, vayan estudiando. Por si acaso, si alguien no ha entrado a ese formulario que han estado enviando la semana pasada, el viernes, jueves, para que registren su correo, háganlo ya, porque a partir del miércoles se va a bloquear el ingreso a personas que no tengan registrado su correo electrónico. Ya, los que no tienen registrado se los va a retirar. Ya, así que regístrenlo si no lo han hecho. Si lo han hecho ya, no se preocupen. Ya es para los que no lo han hecho. Ya. Bien, el video sí lo voy a subir cerca de las 12. Ya es hora porque hasta que se procese y todo, de ahí lo voy a subir. En cuanto a la función de la membrana, bueno, eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Porque hoy día solamente hablé de la estructura, ¿no? ¿Cómo es? Ya mañana vamos a ver su función. Para eso tengo que explicarles primero cómo trabajan las proteínas por su forma y con eso entenderán cuál es la función de la membrana celular. Sin embargo, podemos notar que una de sus funciones, que es la más obvia, es la de contener todo lo que hay dentro de la célula y separarla del extracelular, ¿no? Sin embargo, tiene más funciones que solamente eso. Desde el punto de vista de la fisiología, la membrana celular en realidad es la que más nos interesa, ¿ya? Porque las funciones del corazón, neuronas, músculos van a ver que tiene que ver con la membrana, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay un minuto todavía. Bueno, esa membrana, sí, esa es una definición de lo que es biología, ¿no? Eso lo van a encontrar en cualquier texto de biología, que es una membrana, pero no simplemente se aplica a nosotros. Por eso lo que vos estás poniendo ahí es una definición genérica que puede aplicarse incluso a otras cosas que no son el ser humano. Ya, una membrana simplemente es una estructura. Y en este caso, la membrana celular, la estructura, pues decía, cuando se habla de las organelas, como a lo que es el retículo o la mitocondria, están formadas por membranas, por decía, les aclaraba, que es ese tipo de estructura y que es la misma que estamos viendo acá, en este gráfico, solamente que ahorita estamos hablando de la membrana celular, la que está por fuera. Pero eso se aplica a la membrana nuclear, mitocondria, retículo plasmático, aparato de Golgi, etc. ¿Ya?